En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy es el cuarto domingo de Pascua, es el domingo del Buen Pastor, y también celebramos el domingo la Jornada Mundial por las Vocaciones. Entonces, vamos a pedir en esta Santa Misa que vengan santas vocaciones, numerosas vocaciones. Y vamos a pedir también por todos los enfermos por el coronavirus, por los que están agonizando, por los que han fallecido en el día de hoy y que están en el purgatorio, para que puedan subir hasta el cielo lo antes posible. Vamos a rezar por los que directa o indirectamente están cuidando a los enfermos y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que todos nosotros estemos dispuestos, ¿no?, abiertos a seguir la vocación, a seguir los caminos que Él nos indique en nuestra vida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedas por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Te glorificamos. te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas palabras, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: Que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu varo y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro en la primera carta en su primera carta, él se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el
archipoimen, o sea, como existe el arzobispo, sería el arcipastor, ¿no? El pastor, que en español dicen también el pastor supremo. El pastor supremo de todas las ovejas que Él ha venido a rescatarnos. Eso quiere decir que si hay un pastor supremo, hay otros pastores que no son supremos, que son los vicarios, ¿no? Son los pastores que Jesucristo ha dejado para que hagan las veces de pastor en su lugar. Estos pastores que trabajan, ¿no?, en el rebaño de Jesucristo, estos pastores están haciendo, como decíamos antes, las veces de Jesucristo, y por lo tanto las ovejas siguen a estos pastores en la medida en que sienten en ellos la voz de Jesucristo. Ahora, ¿cómo un sacerdote hace sentir la voz de Jesucristo? La primera cosa es por la rectitud de intención, ¿no? Nosotros, el sacerdote tiene que ser recto en la intención, o sea, buscar solamente la gloria de Dios, buscar solamente la salvación de las almas. La gloria de Dios y la salvación de las almas es una única cosa, es como una medalla vista por una cara y por otra. Cuando yo busco realmente la salvación de las almas, estoy buscando la gloria de Dios. Y cuando busco la gloria de Dios, busco la salvación de las almas. Entonces, cuando el sacerdote entra por la vía del sacerdocio realmente con esa intención, reúne el primer requisito para ser como Jesucristo. Pero Jesucristo, en su vida mortal, mientras estaba en esta tierra, Él tuvo una íntima unión con el Padre mediante la oración, una íntima unión mediante la oración, y vemos que diversas veces Jesucristo salía a rezar, ¿no? Por las noches rezaba antes de la pasión, el momento culmen, digamos, de su oración, ¿no? Él va a rezar al huerto de los olivos para prepararse para hacer su cruz, ¿no?, para llevar su cruz, para sufrir la pasión. Y es así también que en Cafarnaún también se va a rezar, y San Pedro y los apóstoles le dicen, todos te están buscando. Y ahí entramos en el segundo aspecto, ¿no?, que es el hacer la voluntad del Padre. Jesucristo le dice a los apóstoles, vamos a los otros lugares, para eso he venido. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, ¿no? Y eso lo dice en diferentes ocasiones durante su vida pública, hacer la voluntad del Padre. Y es así entonces que el sacerdote debe ser un hombre de oración y debe ser también un hombre de hacer la voluntad de Jesucristo. No hacer la voluntad propia, no buscar. Es posible que al sacerdote le gustase más hacer otra cosa, pero él sabe que la voluntad de Dios es que vaya a confesar, él sabe que la voluntad de Dios es que él vaya a celebrar la misa cuando está tal vez con fiebre, él sabe que la voluntad de Dios es que él se tiene que quedar a estudiar, ¿no? Tiene que estudiar, el sacerdote tiene que estudiar, entonces, porque tiene que enseñar. No puede llegar a hacer una homilía sin haberla preparado, ¿no? Entonces él tiene que estudiar, tal vez horas antes para prepararse para la homilía. Él sabe que él tiene que poner una sonrisa cuando le gustaría más dar 2 bofetadas. Él sabe, y porque quiere hacer la voluntad de Dios, porque quiere hacer la voluntad de Jesucristo. Cuando el sacerdote tiene pureza de intención, cuando el sacerdote reza y está unido afectivamente a Jesucristo, cuando el sacerdote hace la voluntad de Dios, hace la voluntad de Jesucristo y por lo tanto está unido efectivamente a Jesucristo, él
tiene auctoritas, es una palabra romana, ¿no? Una palabra latina que indica una autoridad moral. Él no necesita decir que esto se haga o no se haga, porque si no te voy a dar, te va a venir un castigo, sino la palabra suya tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque las ovejas oyen en él, ven en él la voz de Jesucristo. Cuando el sacerdote habla, ellos sienten que es Jesucristo que habla. El sacerdote no, la gente siente que es Jesucristo que habla. Y entonces, ¿qué es lo que hace que se destruya esa autoridad? Pues la no pureza de intención. Entonces un sacerdote, aquí es interesante que Jesucristo en la primera frase dice: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando, por otro lado, no, trepando, en griego anabainei. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona quiere trepar, quiere trepar, quiere salir, quiere llegar alto, ¿no? Yo conozco el caso, que muy antiguo, ¿no? Del siglo XIX o inicios del siglo XX, de un sacerdote que él soñó siempre ser obispo y entonces se compró el báculo, la mitra, todos los paramentos propios del obispo. Se compró además se hizo el sermón y empezaba así: sin mérito mío y sin haberlo esperado, he recibido la noticia de que me han... ¿Cómo que si me lo había escrito el sermón mucho antes de que alguien pudiese pensar en invitarlo a ser obispo, ¿no? Entonces el sacerdote entra al sacerdocio porque ya quiere ser obispo, cardenal, y con un poco de suerte de repente llega papa, ¿no? Entonces, muy diferente de San Pío X, que él era patriarca de Venecia y compró, para ir al cónclave para elegir al Papa, él compró el billete de ida y vuelta, porque él sabía que pensaba que no iba a ser elegido, no tenía ninguna intención de ser elegido, no tenía ninguna pretensión, no tenía ninguna ilusión, y él quería volverse a ser patriarca de Venecia. Y sin embargo lo eligieron. Pero hay ya gente que ya se prepara, ¿no? Va haciendo sus políticas, sus conciliábulos, ¿no? Sus cosas para a ver si es elegido, si no es elegido, papa o cardenal o obispo, ¿no? O un párroco en una parroquia mayor. Entonces la primera cosa que puede faltar es la pureza de intención, ¿no? Y esto hace que cuando hablen la gente no sienta en él la voz de Jesucristo. Pero también puede faltar la vida de oración, ¿no? A veces una vida de oración que sí, el sacerdote está de muy buena voluntad, pero hay una tentación, que es la tentación de la gente, de las personas generosas, que es ponerse a hacer muchas cosas, ¿no? Ponerse a hacer muchas cosas y claro, y entonces deja de rezar, ¿no? Y poco a poco ese gusto, ese trato con Jesucristo va desapareciendo poco a poco y hasta que llega un momento en que ya no se hace más la voluntad de Dios, ¿no? Sino que se hace más la voluntad mía, la voluntad propia. Ya no se hace más ya no hay más la pureza de intención, ya se hace todo para ser visto, para ver lo que dice este parroquiano o esta parroquiana, o este chico o esta chica, ¿no? Ya Dios va desapareciendo poco a poco. Entonces, es muy importante que el sacerdote, ¿no?, tenga esa pureza de intención, esa vida de oración y esa voluntad con el Padre. Pero esto que hemos dicho hasta aquí, que es válido naturalmente para un sacerdote, es válido para cada uno de los cristianos. Especialmente pensemos, por ejemplo, a los padres. Sí, a los padres. Al papá y a la mamá que tienen 5 hijos. ¿Cuál es la rectitud de intención que tienen? Cuando se casaron, ¿cuál era la intención que tenían?
era la de tener una buena familia, de tener una familia cristiana, de educar cristianamente a los hijos, de que los hijos fueran realmente hijos de Dios. Cuando se casaron, ellos querían realmente dar muchos hijos de Dios, porque los hijos son una bendición, pero a veces queremos medir la bendición de Dios, no queremos demasiada bendición, ¿no? Entonces, faltaba generosidad, ¿no? A veces ha podido faltar generosidad, a veces ha podido pensar que el hijo podía ser algo para mí y no algo para Dios, ¿no? Hoy me contaban por la mañana el caso de un padre de familia que su hijo quería entrar a una orden religiosa y él lo perdió, y él dijo también, y los otros 2 hijos míos que vienen detrás, ya me ocuparé yo de perderlos con tal que no sigan una vocación religiosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención que yo tengo? ¿Es una intención meramente humana, que lleven una vida aquí, les doy una carrera, les doy unos estudios, les doy un dinero? ¿O es una intención sobrenatural? Entonces, pero eso mismo lo podemos hacer de amigo a amigo, ¿no? ¿Cuál es mi intención cuando tengo un amigo, cuando tengo una amiga, ¿no? Entonces esto nos puede servir de examen de conciencia para hoy. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi vida de oración? Y finalmente, ¿qué hago yo para cumplir la voluntad de Dios? Vamos a pedirle a la Virgen que nos dé la gracia en este día de las vocaciones, de cumplir nuestra vocación específica y de que vengan muchas vocaciones religiosas, muchas vocaciones sacerdotales, santas vocaciones sacerdotales. Naturalmente, yo solo para terminar una cosita, quería decirles que la persona ha podido entrar en el sacerdocio, en el matrimonio, tal vez con una intención no recta, pero todo se puede solucionar en la vida, ¿no? Todos nosotros podemos cambiar de vida, todos nosotros podemos arreglar nuestra vida, porque para nosotros es difícil, pero para Dios no hay nada imposible y nunca es tarde si la dicha es buena. Ave María Purísima. Nos ponemos en pie para hacer la profesión de fe. Creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Cristo, a quien Dios ha constituido Señor de nuestras vidas, y pidámosle que nos guíe por sus sendas. Digamos: llévanos a ti, Señor. Llévanos a ti, Señor. Por todos los sacerdotes y consagrados, para que sepan encaminar el rebaño a ellos encomendado, hacia fuentes tranquilas por el sendero justo, oremos. Llévanos a ti, Señor. Por los jóvenes que viven su fe y buscan ideales altos en medio de una sociedad que no les puede saciar su sed de Dios, que reconozcan la voz de Cristo, el buen pastor que los llama, y den frutos de santidad, oremos. Llévanos a ti, Señor. Por los que viven en la esclavitud del vicio y del pecado, que a todos llegue la fuerza transformadora de Jesús resucitado, oremos. Llévanos a ti, Señor. Por las familias, para que sean los unos estímulo para los otros, en el seguimiento a Cristo en fidelidad, especialmente en esta situación de cuarentena en que se encuentran, oremos. Llévanos a ti, Señor. Por todos nosotros que, unidos a María, Madre del Divino Pastor, vivamos con fidelidad nuestra entrega y como ella proclamemos las grandezas de Dios, oremos.
Llévanos a ti, Señor. Para que todos, en medio de los horrores y peligros que presenciamos ante la expansión de la pandemia del COVID-19, seamos protegidos por Cristo nuestro Señor, el buen pastor. Llévanos a ti, Señor. Tú que entregaste tu vida para salvarnos y velas por cada uno de nosotros, mira con misericordia nuestras oraciones y danos lo que con fe te hemos suplicado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santissima, Purissima, Dulce Virgen Maria, Madre amada, Inmaculada, Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis,
benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo.
consuetissimi, legalis oblati, caro caris cari, quesu panis preci, belaris divini, dictum multi pani, recreatos grati, septi formi spiritu, sumente consumeris, quia non consumeris, eterne vivificas. Nam redatum celeris, onotanti muneris, clemente purificas. Inte nos ut unias, et virtutem unias, date digne sumere, ut carnales furias propere non facias, et cumbie vivere, sic reflecti populi sanguinis et ebulis, tue carnis optis, saeculorum saeculi, saeculum sedulis, invitati asis. Amen. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual y vamos, además de las intenciones que cada uno tenga, una sugerencia es poder pedirle realmente con todo el corazón a Dios nuestro Señor y a su Santísima Madre que nos concedan la gracia de cumplir nuestra vocación, de ser fieles a nuestra vocación y pedir para que vengan santas y numerosas vocaciones, sacerdotales y religiosas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén. Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y no se olviden del like y de compartir este vídeo. Muchas gracias y que tengan un buen descanso hoy y una buena semana, una buena próxima semana. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia.
protectora, nuestra gran Señora.